Hoy vamos a empezar a trabajar con un programa que se llama Cadesimu. Es un programa bastante sencillo, con bastantes limitaciones, pero que nos va a servir para, sobre todo en la parte del principio, para poder dibujar esquemas de manera rápida, de manera sencilla, y poder sobre todo simularlos también, que nos va a interesar. Sobre todo al principio, cuando no entendemos bien a lo mejor cómo funcionan, puede ser una ayuda para entenderlo un poco mejor. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, en el escritorio tenéis una carpeta todos de accesos directos que se llama automatismos, ¿vale? Abrís esa carpeta, está supongo que hacia arriba a la izquierda, yo la tengo debajo de la papelera. Y dentro de esos accesos directos que hay en esa carpeta, el segundo es Cadesimu. Le dais, ¿vale? Os va a pedir ahí una clave, que os la voy a poner yo ahora ahí para todos, para que la veáis. A ver si la tenemos por aquí. Vale, la clave es 4962, ¿vale? 4962. Aseguraos de que la metéis bien, porque si no, os va a dejar seguir funcionando, pero no vais a poder guardar lo que hagáis. Vale, esa sería la clave de acceso. Pues nada, la metemos aquí. 4962. Bien, y el programa, la pinta que tiene, pues es una ventana aquí que puedo maximizar dentro de lo que es el área del programa, con lo que parece ser como una hoja de dibujo, ¿no? De un plano, porque, bueno, nos trae aquí un cajetín incluso que pone fecha, nombre, varios datos ahí. En la parte de arriba tenemos una fila de menús así tipo a los antiguos de Windows, de archivo, donde tengo abrir, guardar, etcétera, editar, con opciones también muy típicas de copiar, pegar, ¿vale? Y ya opciones específicas del programa. Muchas de ellas están sacadas en la barra que hay justo debajo, esta barra de aquí, como accesos directos. De hecho, las primeras que tenemos son del menú de archivo, ¿no? Nuevo, abrir, guardar, imprimir. Luego del menú de editar, cortar, copiar, pegar. Opciones de zoom, que serán del menú de ver, ¿no? La lupa, zoom más, zoom menos, zoom ventana, zoom todo. Esto es bastante útil si quiero dar un vistazo rápido a todo el esquema. Zoom anterior. Luego tengo para ver una rejilla que hay en el fondo, quitarla, ¿vale? Tengo flechas de deshacer y de hacer, que también bastante útiles. Y luego aquí vamos a tener un par de opciones, esta de aquí de simulación, para simular y para parar la simulación, que nos van a ser bastante útiles, vamos a utilizar bastante. Luego justo debajo, lo que tenéis es una barra con símbolos eléctricos, ¿vale? Esta primera barra lo que me da acceso es a otro bloque de símbolos. Si pincho en la primera, alimentaciones, me sale una nueva barra justo debajo con un montón de símbolos. Si pincho en la segunda, que pone fusibles gestionadores, me da otro grupo de símbolos. Si voy a automáticos disyuntores, pues así, ¿no? Con cada uno me va dando, están agrupados bajo estas etiquetas, bajo estos iconos, y lo que tengo es que ir dando a cada uno para descubrir el que a mí me interese. Vale. No permite crear nuevos símbolos, es decir, los símbolos que yo no tenga aquí no los puedo tener, por eso habrá algún esquema en el que vamos a utilizar un símbolo parecido, no exactamente el del componente que vamos a necesitar. Pero bueno, no es problema. Luego, más adelante, si vamos a utilizar un software ya, digamos, como el que se utiliza en las empresas, que es el E-Plan, que ese sí que me permite dibujar ya con una base de datos, obteniendo directamente los datos del fabricante, con referencias y, bueno, con todo. Digamos que es la parte de iniciación, que para empezar nos va a venir muy bien. Luego, ¿qué más cosas tenemos? En la parte de aquí de la izquierda, unas opciones de dibujo muy sencillas, por si quiero dibujar cosas aparte de los símbolos dentro de lo que es el plan, ¿vale? ¿Por dónde empezamos cuando vayamos a hacer un dibujo? La primera parte, lo primero que voy a hacer siempre. Me voy a ir aquí a archivo, guardar como. Y le vamos a dar un nombre al archivo.
Normalmente todos los nombres de archivo para todas las tareas que yo os voy a pedir van a tener primero el número de lista. Imaginaos que yo fuese el número 9, pues sería 09, siempre con 2 cifras. Un guión bajo, las iniciales en mayúsculas, cada una las suyas, guión bajo, y luego va a haber una palabra que depende de la tarea. Por ejemplo, cuando hagamos, no sé, vamos a poner que hacemos el trabajo 3, pues sería, normalmente lo pongo así simplificado, TR3, ¿vale? Ese sería el nombre de archivo. Un nombre de archivo que vamos a utilizar bastante. Número de lista con 2 cifras, guión bajo, iniciales en mayúsculas, guión bajo y una palabra que dependerá de la tarea. Y este programa tiene un pequeño problemilla, que es que hay que ponerle la extensión a mano de archivo. Es decir, tengo que ponerle punto y en minúscula escribir CAD, de CAD, ¿vale? Es un programa, digamos, que no se vende, que lo da acceso libre el autor. Es un programa que se hizo, creo, en su día como un proyecto de fin de carrera. Y, bueno, es gratuito y, por consecuencia, tiene sus limitaciones, tiene pequeñas imperfecciones que, sabiéndolas, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces tengo que escribir la extensión a mano. Ya veréis que si me la olvido tampoco va a ser problema porque se va a poder abrir el archivo, pero bueno, va a haber que dar más vueltas. Le daría a guardar. Bueno, escojo como siempre la carpeta, ¿no? Yo recomiendo que activéis lo del Drive y os acostumbréis a guardar en el Drive. Porque si lo activáis ya vais a poder guardar en el Drive como si fuese una carpeta del ordenador, lo cual es bastante útil, ¿vale? Yo lo voy a guardar en el Drive, ahí. Luego para insertarlo en Classroom es mucho más cómodo y mucho más fácil también para subir las tareas. Bueno, le hemos dado a guardar. Fijaros que en la parte de arriba me ha aparecido, bueno, como es habitual en los programas también de Windows, ¿no? El nombre de archivo me sale junto al nombre del programa entre corchetes, ¿vale? Luego yo cada vez que vaya haciendo algo, pues le iré dando cada poco aquí al disquete a guardar para asegurarme que lo que estoy haciendo se va salvando siempre, ¿vale? Hacerlo siempre al principio. De esa manera, si metisteis mal la clave, lo vais a detectar porque no os va a dejar guardar. Y no vais a estar trabajando inútilmente, porque luego a lo mejor hacéis un esquema ahí súper largo y cuando vais a guardar no podéis guardar. Bueno, vamos a hacer un esquema para ver un ejemplo y que sepáis cómo se utiliza. Vamos a hacer, por ejemplo, el primer esquema de esa práctica cero que estábamos haciendo. ¿Vale? Este de aquí, vale. Eso es muy fácil. Mira, si no sale el margen del esquema, vais a archivo, configuración. Y en esta ventana de aquí en medio, donde pone aquí opciones de formato, tenéis que marcar contorno. Probablemente tú lo tengas desmarcado, hay que tenerlo marcado. Referencias también y el tipo de cajetín que queréis. Cajetín 1, cajetín 2. Vale, el que sale por defecto es el 2. El 1 es un cajetín como más recogido en una esquina. Vale, y esquemas que a lo mejor me interesa meter el cajetín 1 para tener más espacio. Mirad que si pongo el cajetín 1 me queda un cajetín ahí como más apañado, ¿no? Yo voy a dejarlo como estaba. Archivo, configuración. Y en esta parte que pone opciones de formato, por defecto viene marcado contorno, referencias y cajetín 2. Y le damos a OK. Ya te salió con eso, ¿no? ¿Te salió el borde ya, Martín? Pues venga, vamos a hacer un esquema. El esquema de la práctica cero empezaba por 2 líneas horizontales, si os acordáis, donde tenía las bornas L y N, ¿no? De fase y neutro. Aquí los esquemas lo vamos a empezar un poco diferente, porque el programa no me da todas las opciones de dibujo que yo tengo pues con el otro software que yo hice ese esquema de la práctica. Entonces lo vamos a empezar de la siguiente manera. Lo vamos a empezar por la borna de L y N también, pero en vertical hacia abajo. Para sacar las bornas, las tengo en el primer menú, el que se llama alimentaciones, aunque aquí esté mal escrito, que se le coló al autor, pero bueno, eso es alimentaciones. Primer símbolo de la barra de menús, le doy alimentaciones. Y escojo estas 2 bornas juntas que pone alimentación, fase más neutro. Pincho encima y automáticamente me va a salir en la pantalla en color rojo el símbolo, ¿no? De las 2 bornas, con su marca, con su nombre, para que yo lo sitúe donde quiera. Puedo mover el cursor y donde yo considere que está bien, doy con el botón izquierdo y ya me queda.
¿vale? Fijaros que me vuelve a quedar en color rojo en el cursor. Eso es para volver a insertar en otra parte si quiero insertar más. Si quiero liberar el cursor, lo único que hago es darle el botón derecho del ratón y ya se me pone la flecha como antes. Ya puedo seleccionar otro símbolo. Bueno, tenemos ahí las bornas. Voy a darles el nombre. Para darles el nombre, doble clic encima y me sale un menú como este de aquí, ¿vale? Editar, con una serie de opciones y un botón de OK y de cancel abajo. Lo único que tenemos que hacer es ponerle aquí el nombre, que será el bornero X1, ¿no? Como se llama en la ficha de práctica. Y le doy a OK. Y ya va a aparecer la marca justo al lado, ¿vale? Ahí tendría la marca al lado justo del símbolo. Yo ahora el esquema lo voy a continuar hacia abajo. Ya no voy a hacer las líneas horizontales, esas no las voy a hacer nunca. Bueno, ¿qué era lo siguiente que tenía en el esquema? Lo siguiente que tengo es un magnetotérmico de fase protegida y neutro, ¿no? Entonces, esos los tengo en el tercer menú por la izquierda, el que se llama automáticos disyuntores. Pincho encima y fijaros que si vais viendo los símbolos, este de aquí, el que pone disyuntor 1N o IN, es el mismo que tengo en el esquema. Nada, pincho lo mismo de antes, ¿no? Me sale en el cursor, lo pongo para que me quede en la vertical, para luego poder hacer las uniones en vertical. Pincho con el izquierdo y suelto con el derecho. Y lo mismo de antes, doble clic para ponerle el nombre. En el esquema me parece que se llama F1. Pues nada, borro esa letra Q y le pongo F1. Vuelvo a repetir. El tercer menú, el que pone automáticos disyuntores. Hago clic con el ratón. Me sale toda esta lista de símbolos. De todos ellos, más bien en la parte de la derecha tengo este de aquí, que es disyuntor IN. Ese es el que tengo en la práctica, el que tengo que poner. Pincho encima, lo inserto donde quiera, doy al botón derecho para liberar el ratón y doble clic encima, ¿vale? Para ponerle el nombre. Yo hice doble clic y aquí arriba donde ponía la letra Q he puesto F1. Fijaros que todos aparece un guión delante. El guión no lo quitéis, el guión tiene significado. En esquemas eléctricos, ese guión que llevan delante todas las marcas significa que es un material, ¿vale? La referencia a la marca que estoy dando se refiere a un equipo concreto. Hay otro tipo de referencias que les puedo dar que pueden ser localización, es decir, una referencia de en qué parte de la instalación lo tengo localizado, o una referencia de función, ¿vale? Se dan con el signo más y con el igual. Eso sería un signo menos o un guión, ¿vale? Entonces, no lo quitéis porque tiene significado. Está indicando al que lea el esquema que eso es una referencia concreta de la lista de materiales, ¿no? Es un equipo concreto. Bueno, lo que tenía en esa práctica cero, luego a continuación era simplemente un pulsador del contacto con contacto normalmente abierto y una serie de bornas. Tenía algo así como 4 bornas. Vamos a empezar por las bornas, por la borna 1, que es lo que tengo justo a continuación. Las bornas las tengo en el del final. En este del final de la derecha del todo que pone cables conexiones, ahí es donde tengo las bornas. Pincho encima y más bien a la derecha, esa borna, ese círculo que está con una cruz detrás, el número 1, es el que voy a utilizar para meter las bornas. Fijaros que las dos de alimentación estaban en otro menú, eran un poco diferentes, ¿vale? El resto de bornas voy a meterlas desde este otro menú de conductores, de cables y conexiones. Venga, le doy a ese número, a esa borna, y las voy poniendo en la vertical, ¿no? En la vertical del F1, del cable de fase, voy a poner una borna ahí que va a ser la borna 1, luego un hueco en medio para meter el pulsador, y pongo otra para la borna 2, justo debajo en el esquema hay 2 bornas que van puenteadas y van muy juntas, que es la borna 3 y la 2, pues pongo ahí la borna 3, y luego tendría la lámpara, que también va separada, y que tengo la borna 4, ¿no? Su salida. Son esas 4 bornas las que voy a tener en el esquema. Les vamos a poner el nombre y el número. Pincho encima de la primera. Aquí pongo X1 y el número lo tengo que poner donde pone conexión 1. Tiene una única conexión este componente, solo va a tener sentido lo que yo ponga en la conexión 1. Le pongo el número 1 y lo marco como visibilizar, ¿vale? Para que se pueda ver. Si no hago el tic en esa casilla no lo voy a ver, lo voy a tener puesto pero no se ve en el esquema.
Fijaros que yo podría quitar también la marca en un momento dado, ¿vale? Para que no se vea. Le doy a OK. Y nada, lo mismo con las otras, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Aquí ya es pinchar, ir poniendo de la misma manera el número que le corresponde a cada una. Esta sería la 2, visibilizar. Esta sería del bornero X1, la borna número 3. Fijaros que todas en conexión 1, ¿eh? Y luego la última, que sería X1 y sería la borna número 4, ¿no? Lo escribo en conexión 1, le doy a visibilizar y OK. Y ya tengo ahí la protección con las 4 bornas aguas abajo. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende más o menos cómo funciona el programa? ¿Veis que no tiene mucha ciencia tampoco? No es una cosa muy complicada. Nos quedaría poner 3 cosas. El pulsador entre la borna 1 y la borna 2, la lámpara entre la borna 3 y la borna 4 y los cables, ¿no? Tanto de fase como de neutro a todo el circuito. Bueno, vamos con el pulsador. El pulsador está fácil porque el menú donde está tiene el símbolo del pulsador con contacto normalmente abierto. Es ese menú de ahí que se llama accionamientos, ¿vale? Ahí es donde tengo el pulsador. Pincho dentro de accionamientos y el segundo símbolo por la izquierda es el pulsador con contacto normalmente abierto. Es el que tengo que insertar. Pincho ahí y lo meto ahí en medio. ¿Vale? Lo mismo de siempre. Doble clic encima y me sale el menú de editar. Le pondré la marca que para este primero será S1 y podría cambiar los nombres de las conexiones si es necesario. En este caso coinciden con las que yo tengo en el esquema. Si fuese el segundo contacto, por ejemplo de un final de carrera, que me parece que es... Bueno, no, el final de carrera es 1.3, 1.4 también. Imaginaos que tenéis varios abiertos en el mismo componente. Pues a lo mejor podría ser el 2.3, 2.4. Ahí es donde lo cambiaría. Le doy a OK. ¿Vale? Y ya tengo el S1. Ahora yo estoy viendo esto aquí que no queda a lo mejor bien separado, pues puedo arreglarlo, ¿no? Puedo moverlo, como todavía no metí conductores, puedo hacer todo lo que quiera. Y subir, por ejemplo, esta borna un cuadro para arriba, ¿vale? Para que me quede un poco más holgado los símbolos ahí. Vamos a meter la lámpara. Venga, hay dudas aquí, a ver dónde atascamos. Nada, me voy. Las lámparas. Dentro de toda la barra de los símbolos de los menús, tengo que ir al que pone bobinas, señalizaciones. Bobinas, señalizaciones. Pincho encima, el símbolo que me pone es un relé, pero al desplegarme ahora todos los símbolos, veis que tenemos por aquí el piloto de señalización, ese círculo con el aspa en medio, que es el símbolo de las lámparas y de los pilotos de señalización. Pincho encima y nada, la tengo que meter aquí en medio, ¿no? De las bornas. Voy a ponerla por ahí, voy a mover un poco la borna un cuadro para abajo y ahora lo de siempre, doble clic encima y menú de editar. Bueno, vamos a empezar con el nombre. El nombre que tengo en el esquema es P1. Pues le pongo P1. Voy a modificar también los nombres de conexiones, que en el esquema son 1, 2. Pues voy a cambiar y que se correspondan con lo que tengo en el esquema, que es 1, 2. Podría incluso configurar el color. El color no tiene más relevancia que cuando yo vaya a hacer la simulación, me va a poner un colorín cuando se enciende, ¿no? Puedo hacer que sea verde, rojo, amarillo. Voy a ponerlo, por ejemplo, en rojo. ¿Vale? Y ahora le daría a OK, ¿vale? He cambiado el nombre, la H por P1 y la conexión X1 por 1 y X2 lo he cambiado por 2 y le doy a OK. Y nada, ya tengo todos los componentes, ya solo me quedaría el cable. Yo suelo trabajar siempre de esta manera. Inserto los componentes y dejo para el final todas las conexiones.
¿vale? De esa manera, si tengo que recolocar algo, pues no es problema, porque este programa, otro de los inconvenientes que tiene es que las conexiones no me las arrastran los componentes cuando los muevo. Las conexiones son fijas. Entonces, si muevo un componente, tengo que borrar la conexión y volver a hacerla de nuevo. Entonces, por eso lo suelo dejar al final. Bueno, vamos con las conexiones. Eso está, ya habíamos visto donde las bornas, ¿no? En cables y conexiones. Otro detalle del programa que también hay que tener en cuenta. Los colores que utiliza el programa son los colores de instalación. Utiliza el marrón para la fase, el azul para el neutro, si estoy en corriente alterna, y luego en corriente continua utiliza el rojo para el cable positivo y el negro para el cable negativo. Estos no se corresponden con los colores del reglamento de seguridad de máquina. Pero bueno, sabiéndolo es igual, porque normalmente cuando imprimamos un esquema, lo suyo es imprimirlo todo en color negro. No necesitamos los colores. ¿Vale? Como estoy en alterna, o lo que trabajamos es en alterna, pues yo voy a poner cable de fase, que es el de color marrón, para la fase. La fase empezaría aquí donde pone L. Y aquí hay el detalle más importante de utilización del programa, es este. Cuando yo voy a hacer una conexión, fijaros un momento, veis dónde está el cursor, ¿no? El cursor voy a moverlo. En la pantalla veis que hay como dos cosas, ¿no? Que yo voy moviendo con el cursor que voy arrastrando. Uno que es un puntito, que es un cuadradito muy pequeño, y otro es una cruz, ¿vale? Si os fijáis, el cuadradito no se mueve a la vez exactamente que la cruz. ¿Por qué? Porque el cuadradito se mueve solo por encima de la rejilla. De esa rejilla que antes podíamos poner y quitar, el cuadradito se mueve por la rejilla. Mientras que la cruz se mueve por todos los píxeles de la pantalla, se mueve con los movimientos que hago yo con el ratón, ¿vale? Siempre el cuadradito pues estará en el punto de la rejilla más próximo al cursor, que es el aspa, ¿no? O la cruz, ¿vale? Lo que me tengo que fijar cuando hago una conexión es dónde está el cuadradito, ese pequeño, ese punto, porque es donde voy a hacer la conexión, no donde esté el aspa, ¿vale? Si yo pongo, por ejemplo, ahí, el cuadradito está puesto justo donde termina la borna, que es el punto correcto para hacer la conexión. Ahí yo pincharía con el botón izquierdo, arrastraría, y cuando el cuadradito esté en el punto de destino, que sería ahora, justo encima de donde acaba F1, es cuando tengo que soltar. Y ya tengo hecha la conexión. Si me paso un cuadro hacia abajo, si yo en vez de hacer esto, hubiese hecho esto, me paso un cuadro y conecto ahí abajo, un cuadro más abajo, esta conexión no va a funcionar. Cuando yo quiera simular, el circuito va a estar interrumpido ahí. Esa conexión no va a existir para el programa. Entonces es muy importante que empecéis y acabéis la conexión en el punto que corresponde, ¿vale? Asegurarme que la hago entre el final de la borna, de la línea de la borna, y justo donde acaba F1, justo en el final de la línea que está al lado del número 1, ¿vale? Bueno, si respeto esa norma me van a funcionar todos. Cuando no me funcionen, la mayor parte de veces va a ser porque me pasé con alguna conexión. Yo por eso cuando hago las conexiones lo que suelo hacer es poner un zoom en el esquema bastante grande. De esa manera puedo ver claramente si hago la conexión en el punto correcto. Si lo hacéis con un zoom muy alejado es muy fácil que lo hagáis mal. Otra cosa de las conexiones, las bornas me las puedo pasar por encima que me las conecta, ¿vale? Mientras que el resto de componentes no. Si yo quiero hacer ahora el tramo de fase que va entre el F1 y el S1, puedo simplemente pinchar en el borne 2 del F1 y estirar hacia abajo hasta el 1.3 del S1 y pasarme la borna por encima. Una vez que yo le dé a escape para liberar el cursor del ratón, fijaros que la borna me queda bien en medio, bien conectada, ¿vale? Las bornas se pueden conectar atravesándolas, sin más. Solo las bornas, ¿eh? Con el resto de componentes no funciona. Bueno, seguimos con el cable de fase. La fase llega hasta el número 1 del P1, ¿no? Estas dos bornas me las voy a pasar por encima, por lo tanto tiro el cable hasta el extremo del P1. Y ahora ya el resto de cable que hay en el circuito sería cable de neutro. Tengo que ir arriba y cambio al cable de color azul, el que se llama cable neutro. Pincho en el 2, me paso la borna 4 y voy a llegar, por ejemplo, hasta ahí. Aquí lo puedo hacer por partes. Cada tramo que va en una dirección distinta lo voy haciendo por separado. Y hice el tramo hacia abajo,
Ahora pongo el punto donde acabé el conductor anterior, justo en ese punto, y tiro un tramo, por ejemplo, en horizontal para hacer el retorno. Y ahora puedo ir subiendo hacia arriba, ¿no? Puedo hacerlo por tramos también, no tengo por qué hacerlo de una vez. ¿Vale? Voy a llegar, por ejemplo, no sé, hasta ahí. Y ahora me voy a la izquierda y el tramo que me queda justo hasta el extremo del 4 del F1. Lo que me ha quedado es eso de ahí. Y fijaros que me falta todavía un tramo de cable, ¿no? El último tramo que va entre el 3 del F1 y la borna de neutro. Pues nada, vamos a hacerlo. Me pongo aquí, en la borna N, justo en el extremo de la línea, y me voy justo al extremo del borne 3 del F1. Y ahora sí que ya tengo el primer esquema completo. ¿Dónde está la gracia del programa? La gracia del programa está en que ahora, si le doy aquí arriba a este triángulo que pone verde, que pone simulación, en la primera fila de iconos, automáticamente puedo simularlo. Voy a quitar aquí un poco de zoom para poder verlo. Vale, ahí tenemos el esquema. Para simular lo que haría sería ir activando todos los componentes que tienen que estar activados para que funcione, pinchando encima. Pincho encima del F1, se me pone en color rojo indicando que está activado. Un detallín, mirad, no sé si, bueno, en la presentación ahí en la pantalla se ve un poco peor. Cuando yo lo activo, antes de activar veis que está todo el circuito en color gris, ¿vale? Si pincho encima, el neutro hasta el borne 2 del P1 se colorea en color azul y la fase está coloreada en marrón hasta el 1,3 del S1. Esos son los puntos que estarían directamente conectados al potencial de fase y de neutro, ¿vale? Me está indicando el color que el potencial está llegando a esos puntos. Y ahora cuando yo pulse, cuando con el ratón pulso encima de ese 1, lo que hace es que el circuito se cierra, ya me colorea todo el cable de fase en marrón y la lámpara me la colorea en rojo como que estuviese encendida, ¿no? Cuando pulso, el contacto se mueve, ¿no? Para indicarme que se está cerrando y la lámpara se enciende. O sea, sería la simulación. Vale. Bueno, utilidades que tiene el programa para quitarle simulación en el cuadro rojo. Utilidades. Me puede servir para diseñar esquemas. Cuando en una práctica yo tengo que hacer una modificación, yo puedo coger el programa y hacer el esquema ahí, en vez de hacerlo a mano, ¿vale? Aquí queda mucho mejor. Aquí lo puedo imprimir. Si esta hoja de aquí la puedo imprimir, la puedo utilizar como hoja de trabajo para el taller, para un diseño que yo haya hecho. De hecho, la idea que tengo es que trabajéis con estas hojas, las imprimáis desde aquí, cuando estemos los miércoles en este aula, y luego en el taller trabajemos con esos esquemas que hagamos con el CADSIM, ¿vale? Se pueden meter motores y se pueden meter muchas cosas que vamos a utilizar. Nos van a servir para casi todos los esquemas que nosotros vamos a ver, ¿vale? A la hora de imprimir y demás, habría alguna opción más de configuración. Por ejemplo, tenemos, para cubrir los datos del cajetín, tendríamos que ir arriba donde pone editar, cajetín, ¿vale? Editar, cajetín. Le doy ahí y ahí es donde yo cubro los datos que voy a poner en el cajetín abajo. Por ejemplo, pues solemos poner siempre la fecha. Hoy sería dibujado pues el 2/10/24. Tiene una limitación de caracteres, no sé si son 20 o algo así, a veces da un warning ahí de que has metido demasiados caracteres. Poner informaciones muy concisas, no os deja enrollaros, ¿vale? Entidad, vamos a poner normalmente Fundación Masabeu. En el nombre de quien lo dibujó basta con poner las iniciales, ¿vale? Y en título iremos poniendo pues lo que corresponda. Vamos a imaginar que esto es, no sé, la práctica 0, ¿no? Porque es el esquema de la práctica 0. Pues aquí pondríamos algo como práctica 0, guión, por ejemplo, pues el montaje A, ¿no? Que es el montaje A. Práctica 0A.
Aquí hay alguna opción a la derecha que me deja para justificar a la izquierda, en el centro, a la derecha. Y esto normalmente no lo utilizo. Y luego el nombre de archivo os pone él también en el cajetín el nombre de archivo que le habéis dado. Si fuese, no sé, otro número de hoja distinto, lo podéis cambiar aquí. ¿Vale? Y le doy a OK. Y ya automáticamente me sale todo eso, fijaros abajo, ¿no? Lo que acabo de meter me sale como datos del cajetín. Vale. Bueno, así cuando lo imprimáis os queda bonito. Luego para imprimir, como todo tiene sus trucos. Para imprimir el archivo, lo primero que vamos a hacer siempre es ir a archivo, presentación preliminar, ¿vale? Vamos a archivo, presentación preliminar. Dime. Perdón, repíteme la pregunta que no te oí. Vale, ¿qué pasa si la bombilla no se enciende? Si la bombilla no se enciende es porque tienes el circuito interrumpido en alguno de los tramos. No tengo el circuito cerrado. ¿Cuál es la manera de saber dónde lo tengo interrumpido? Bueno, lo simulas y fijaros que en la simulación, cuando el circuito está sin tensión, sale en color gris. Lo que está a un determinado potencial se colorea en color azul de neutro o marrón de fase. Fijaros que ahora tal como lo tengo, no sé si lo veis bien, en la pantalla no se ve muy bien. El color marrón en mi circuito llega hasta el 1,3 del S1 y el color azul llega hasta el 2 del P1. Es decir, lo que está directamente a potencial de fase me llega hasta la entrada del pulsador y lo que está directamente a potencial de neutro llega hasta el neutro de la lámpara, hasta el 2. Lo que hay en medio, como está un potencial que se llama flotante, que no sabemos, me lo podéis conectar. Bueno, realmente aquí no está un potencial flotante porque eléctricamente el potencial que tendría todo el cable hasta el 14 sería el potencial de neutro hasta que yo conecte el pulsador. Pero bueno, el programa no me lo colorea, me lo deja en gris, ¿vale? Ese gris es lo que me permite identificar que un tramo del circuito está aislado, de fase o aislado de neutro. Entonces lo que te tienes que fijar para ver qué es lo que te falla es qué parte del circuito tienes en color gris. ¿Vale? Y me voy a explicar. Mirad, voy a hacer el mío mal para que veáis. Este último tramo de neutro lo voy a conectar mal. Voy a pasarme un cuadro hacia adentro y en vez de quedar en el límite del 2, hago desde este punto, voy justo hasta el círculo, ¿vale? Esa conexión no debería de funcionar. Simulo el circuito. Y fijaros hasta dónde llega el color azul. Fijaros hasta dónde llega. ¿Veis que el color azul ahora llega justo hasta el círculo? Eso ya me está dando la pista que está mal. De hecho, cuando yo conecte el pulsador, aquí, ¿vale? ¿Veis que sí que se pone marrón por encima? Se pone marrón por encima, pero la lámpara no se enciende. La pista la tengo en el color. Este color azul de aquí es el que está mal, ¿vale? Porque eso debería de ser de color gris. Y cuando yo conecte la lámpara, de color rojo, ¿vale? Entonces, la manera de darte cuenta de dónde lo tienes mal conectado es esa, mirando los colores cuando simulas. Pones un zoom importante y buscas saber dónde tienes la conexión mala. Vamos a ponerla bien y veréis que bien hecho cómo se colorea, ¿no? Bueno, activo la protección y si yo ahora le doy aquí, ¿veis cómo se ponen los dos de color rojo también? Ya cuando estoy sin conectar, estoy viendo que el tramo recto que va entre el círculo y el final del símbolo está en color gris. Es como tiene que estar. O en gris cuando no está funcionando o en rojo. Pues nada, solución al problema que me planteabas. Haces un zoom importante en el esquema y vas recorriéndolo a ver dónde los colores no coinciden, con el modo de simulación puesto. ¿Vale? Es la única manera. Otra manera, bueno, la única no, hay otra. La otra manera es poniéndome encima, seleccionando el conductor y me lo pone en color rojo, entonces veo hasta dónde llega.
Me resalta hasta donde llega. ¿Vale? Voy a hacer la pifia de antes, para que veáis también cómo se puede ver. Voy a poner aquí el neutro mal puesto, que se pase un cuadro. Lo voy a hacer desde aquí hasta el extremo del círculo. Bueno, si yo ahora voy seleccionando los conductores, ¿vale? Le doy a seleccionar y con el escape lo libero. Le doy a este tramo de aquí y fijaos que el color rojo está entrando dentro del componente. Eso es que está mal. Ahí el color rojo, el conductor, tendría que quedarse en el extremo, por debajo del número 2, donde el símbolo acaba. Si me meto un cuadro hacia adentro, la conexión decíamos que no funciona. Esa manera de resaltarlo y de verlo. No hay muchas más, o vamos, a mí no se me ocurre ninguna más. ¿Qué no entendiste? Hay otro motivo por el cual a veces no funcionan. Mirad, es este. A la hora de hacer las conexiones siempre tengo que salir con la línea en el mismo sentido, o en la misma dirección, mejor dicho, que está la línea del símbolo. Yo si la conexión de neutro de aquí arriba la hago hacia la derecha, probablemente no me funcione. En vez de salir la línea hacia abajo, la saco hacia la derecha, hago esto, creo que no va a funcionar. Este error lo da a veces. Mirad. Si le doy aquí, bueno, me va a dejar mal y va a funcionar. Hay veces que no funciona. Y esto no sé si es con la versión del programa, pero a veces este tipo de conexiones me dan problema también. Entonces lo que tengo que hacer, para asegurarme de que eso no me dé problema, es hacer las conexiones siempre al menos un cuadro en el mismo sentido en el que está dibujado el componente. Yo aquí lo que haría sería sacar el neutro, un cuadrito hacia abajo y luego sí que ya puedo avanzar hacia la derecha. Vale. No sé, mira a ver si lo encuentras el fallo de esa manera. Vale, vamos a mirarlo.